Hola a todos, aquí vamos a hablar de la resolución 00156 del 2005. Los integrantes son Jennifer González, Nelson Andrés Flores, Lizeth León y Jessica Merchán. Entremos en materia. La resolución 00156 del año 2005 es donde se adoptan los formatos de informe de accidente y enfermedad laboral y se dictan otras disposiciones. Resuelve en su artículo 1 el objeto. El objeto de la resolución es adoptar los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional que tratan en el artículo 62 del Decreto Ley 1295 de 1994. El artículo 2 habla sobre el campo de aplicación. Debe aplicar a los empleadores y a las empresas públicas, privadas o mixtas que funcionen en el país, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, a la Policía Nacional en la que corresponda a su personal no uniformado y a las fuerzas militares en lo que corresponda a su personal civil. En el artículo 3 fue modificado por la resolución 02851 del año 2015. Donde habla sobre la obligación de los empleadores. El empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado el trabajador o a la correspondiente administradora de riesgos laborales, a la respectiva dirección territorial u oficina especial del Ministerio de Trabajo donde hayan ocurrido los hechos sobre la ocurrencia del accidente de trabajo de la enfermedad laboral. Copia del informe deberá suministrarse al trabajador y, cuando sea el caso, a la institución prestadora de servicios de salud que atiende a dichos eventos. Los empleadores deberán diligenciar completamente el informe dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. En el artículo 4 habla sobre asesoría y capacitación por parte de las entidades administradoras de riesgos laborales. Es obligación de las ARLs la asesoría permanente y capacitación periódica a los empleadores para el diligenciamiento completo del informe. En el artículo 5 habla sobre los objetivos del informe de accidente de trabajo y de enfermedad laboral. En esto se encuentran, primero, dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes. Segundo, servir como prueba en el inicio del proceso de la determinación del origen del evento por las instancias competentes. Tercero, aportar elementos para iniciar la investigación que debe adelantar la entidad administradora de riesgos laborales sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad laboral que haya causado la muerte del trabajador. Cuarto, facilitar el conocimiento de las causas, elementos y circunstancias del accidente de trabajo o enfermedad laboral. Quinto, determinar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Sexto, obtener las estadísticas del sistema de información que deben llevar las entidades administradoras de riesgos laborales. Séptimo, servir como fundamento para la asignación de la reserva correspondiente por parte de la entidad administradora de riesgos laborales. Artículo 6. Este habla sobre las prohibiciones. En ningún caso las instituciones prestadoras de servicios de salud podrán obstaculizar la atención inicial de urgencias ni podrán negar la prestación de los demás servicios de salud a los trabajadores que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Artículo 7. Este habla sobre el periodo de transición. Las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, los empleadores, contratantes, Policía Nacional y Fuerzas Armadas dispondrán de 4 meses después de entrada en vigencia de la presente resolución para implementar los formatos adoptados en esta, los cuales no podrán ser modificados o sustituidos. Artículo 8. Habla sobre el reporte de información, pero este fue derogado por el artículo 10, resolución del Ministerio de Protección 1570 del 2005. Artículo 9. Este habla sobre la presentación y recepción de la información.
La información se presentará en medio magnético o por transferencia electrónica a la Dirección General de Riesgos Laborales del Ministerio de la Protección Social dentro de los plazos señalados en la presente resolución. Artículo 10. Este habla sobre la reserva en el manejo de información. Los organismos de dirección, vigilancia y control y los obligados a mantener y reportar la información deberán observar la reserva que establece la ley para algunos documentos. Por tal razón, estos deberán utilizarse única y exclusivamente para los fines de la presente resolución. Artículo 11. Este habla sobre las sanciones. Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en la presente resolución se harán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. Bueno, de aquí le vamos a dar una breve explicación de acuerdo a un ejemplo con el informe de accidente de trabajo del empleador o contratante que tenemos de la ARL Sura. Haremos referencia a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado el trabajador que sufrió el accidente de trabajo. El código de la EPS será el establecido según la Superintendencia Nacional de Salud para la entidad promotora de salud correspondiente. El ARP a la que está afiliado, ahí haremos referencia a la administradora de riesgos profesionales en la que se encuentra afiliado el empleador o trabajador independiente según el caso al momento de ocurrencia del accidente de trabajo que se reporta. El código de la administradora de riesgos profesionales o laborales será el establecido por la Superintendencia Bancaria para la administradora de riesgos profesionales correspondiente. De ahí se ve si se está afiliado al Seguro Social. Si es así, le damos sí. Y si es no, vamos a indicar la administradora de fondos de pensiones a la que se esté afiliado. De ahí pasamos a la identificación general del empleador, contratante o cooperativa, donde vamos a identificar cuál es el tipo de vinculación laboral, si es empleador, contratante o cooperativa de trabajo asociado. Después pasamos a la C principal. Ahí debemos de indicar cuál es la actividad económica a la que estamos ejerciendo esa vinculación laboral. Después tenemos el nombre o la razón social, la cual será de acuerdo a la que tenga el empleador o contratante, tal como se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio o ente habilitador para tal fin. De ahí la dirección, teléfono y fax serán de acuerdo a la sede principal del empleador o contratante. Se deberán describir el nombre del departamento o municipio en donde se encuentra ubicada la sede principal del empleador o contratante. Asimismo, en los espacios sombreados deberá suministrar la información la ARL de acuerdo a la clasificación del DANE de bipolar hasta tanto sea definida por el Ministerio de Protección Social para el sistema de información. Esa casilla donde dice zona y abajo U y al lado una R será de acuerdo a si es una zona urbana o rural, donde se encuentre ubicada la sede principal del empleador o contratante. En la siguiente parte de este FURAD vamos a brindar la información de la persona que se asientó, si era de planta, si era una persona en misión, si era un cooperador, un estudiante o aprendiz, si era un trabajador independiente, y de acuerdo a esa actividad será suministrada por la ARL el código que deberá ir de acuerdo a su tipo de vinculación. Van a ir los datos de la persona que se asientó, su primer apellido, su segundo apellido, primer nombre o segundo nombre, si los tiene.
su tipo de identificación, si es cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, tarjeta de identidad, el número del dichoso documento, la fecha de nacimiento, si es de sexo masculino o femenino, la dirección, teléfono y fax de la sede donde se encuentra ubicado el centro de trabajo en el cual labora el trabajador. Deberemos de hacer referencia a su ocupación habitual, donde indicaremos su oficio, profesión, que generalmente se define en términos a la combinación de trabajos, tareas y funciones desempeñadas por el trabajador que sufrió el accidente. Su código de ocupación habitual. Este espacio será diligenciado por la Administradora de Riesgos Profesionales según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 88, hasta tanto sea definida por el Ministerio de la Protección Social para el Sistema de Información. La fecha de ingreso a la empresa, el salario u honorarios, jornada de trabajo habitual, si es diurna, nocturna, mixto o por turnos. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la información sobre el accidente, indicando el día, el mes y el año, la hora del accidente, horas y minutos exactamente aproximados a donde ocurrió, el día de la semana, si fue un lunes, un martes, miércoles, jueves, viernes o domingo, se especifica cuándo fue, la jornada en que sucedió, si fue dentro de sus horas normales o fue dentro de unas horas extras, si estaba realizando su labor habitual. En caso tal de que no sea, hay que especificar cuál fue el tiempo laborado previo al accidente, sus horas y sus minutos específicamente de todo lo que laboró antes de que ocurriera el accidente. Vamos a indicar qué tipo de accidente fue, si fue por violencia de tránsito, deportivo, recreativo, cultural o si fueron propios del trabajo. ¿Qué causó, si causó o no la muerte del trabajador? Si fue en una zona urbana o una zona rural. ¿Y dónde ocurrió el accidente? Si fue dentro de la empresa o fuera de la empresa. A continuación podemos observar dentro de ese FURAT cómo podemos especificar y cómo podemos profundizar cómo fueron las situaciones del accidente de trabajo, indicando en qué lugar de la empresa o en qué sitio ocurrió ese accidente, su tipo de lesión, qué parte del cuerpo fue afectado, el agente del accidente, con qué se lesionó el trabajador y los mecanismos o forma del accidente, si fue una caída de las personas, caída de objetos, pisadas, choques, golpes, atrapamientos, etc. Tenemos también una casilla donde podemos describir todos esos puntos que queden omitidos y que debemos de profundizar. También podemos indicar las personas que presenciaron el accidente, los testigos. Aquí van a obtenerse sus datos personales, el cargo que obtiene esa persona dentro de la organización, y también podemos indicar cuál es la persona responsable que está diligenciando este FURAT. Identificación del empleador contratante o cooperativa. Se refiere a los datos de identificación del empleador contratante o la cooperativa. Según el caso, se entiende empleador por aquel que tiene un trabajador o una persona dependiente, contratante a aquel que tiene un contrato con un trabajador independiente y cooperativa a ella que
entidad que puede actuar como empleador o como contratante, pero para efectos de la presente resolución se marcará con X solo en el informe según corresponda a la asociación. En caso de lo contrario, se marcará con una X en la casilla empleador o contratante según lo definido en el presente instructivo. Sede principal. Corresponde a los datos del empleador o contratante. En los casos de empresas temporales corresponde a los datos de dicha entidad cuando se trate de trabajadores independientes. Esta casilla se debe diligenciar con los datos del nombre completo de la actividad económica. Menciones de la actividad económica a la que pertenece el empleador o contratante. El código, nombre o razón social, tipo de identificación, dirección, teléfono, fax, correo electrónico y departamento, municipio, zona, centro de trabajo donde labora el trabajador, nombre de la actividad económica del centro de trabajo, código de la actividad económica del centro de trabajo, dirección, teléfono, fax, departamento, municipio y zona. Información de la persona a quien le diagnosticó la enfermedad. Tipo de vinculación. Marque con una X la casilla correspondiente según se trate de trabajador. 1. Planta. 2. En misión. 3. Cooperador. 4. Estudiante o aprendiz. 5. Independiente. Cuando se trata de trabajador independiente se deberá de anotar el código correspondiente a la actividad económica que desarrolla y debe de ser diligenciado por la entidad de administradora de riesgos profesionales en el espacio sombreado. Tipo de identificación. Marque con una X la casilla correspondiente al tipo de documento de identificación del trabajador a quien se le diagnosticó la enfermedad y en el espacio no escriba el número correspondiente al tipo de documento que lo indica. Se entiende CC por cédula de ciudadanía, CE por cédula de extranjería, NU como número único de identificación personal, TI, tarjeta de identidad, PA, pasaporte. Es importante anotar en esto fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, fax, departamento, municipio, zona, ocupación habitual, código ocupacional, antigüedad en la ocupación habitual al momento del diagnóstico de la enfermedad, fecha de ingreso a la empresa, salario u horarios, jornada de trabajo habitual. Información sobre la enfermedad. Diagnóstico. Hace referencia al nombre de la enfermedad o lesión que se ha encontrado en una persona después de una valoración o estudio según la información del médico que diagnosticó la enfermedad. Para esto es necesario el código, el diagnóstico por nombre, apellido y registro médico, el cual se debe de anotar el registro del médico con el cual se encuentra inscrito ante el Ministerio de Protección Social y que le permite ejercer la profesión. También cabe que tiene que aclarar la fecha del diagnóstico, la hora y el lugar donde se realizó. Información sobre factores de riesgo asociados con la enfermedad. Factores de riesgo o condiciones de trabajo a la cual se asocia el origen de la enfermedad diagnosticada al trabajador. Se considera factor de riesgo todo elemento cuya presencia o modificación general aumenta potencialmente la probabilidad de producir una enfermedad a quien o quienes estén expuestas a él. Se debe anotar cuál de los factores de riesgo está relacionado con la enfermedad diagnosticada al trabajador y el nombre de los mismos en el espacio correspondiente. Factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial y ambiental. Información sobre la evaluación médicas ocupacionales realizadas al trabajador. Se refiere a la detección de la enfermedad diagnosticada con algún tipo de evaluación médica ocupacional relacionada en el desarrollo de programas de salud ocupacional durante la vida laboral del trabajador. Marque X1 sí o 2 no. Si la
evaluaciones que se le han realizado al trabajador, se ha detectado la enfermedad, que se informa de acuerdo con los documentos que sirvieron de fundamento para el diagnóstico y que haya sido proporcionados por el médico correspondiente. Estos pueden ser preocupacionales. Se refiere a las evaluaciones médicas ocupacionales que se deben de realizar a los trabajadores al momento de la vinculación a la empresa, con el objeto de determinar la aptitud física y mental del trabajador para el oficio que va a desempeñar en dicha empresa. Periódicos. Se refiere a las evaluaciones médicas ocupacionales que se le realiza al trabajador periódicamente con el objeto de determinar si la aptitud física y mental del trabajador en el desempeño de su labor se ha visto deteriorada. Egreso o post ocupacional. Se refiere a las evaluaciones médicas ocupacionales que se deben de realizar a los trabajadores al momento del retiro de la empresa con el objeto de determinar si la aptitud física y mental del trabajador se deterioró o por el contrario se conservó. Monitores relacionados con la enfermedad profesional. En el caso de que cualquier tipo de monitoreo hubiera sido fundamento para el diagnóstico de la enfermedad profesional, se deberá de marcar con una X en la casilla sí o no, según corresponda. En caso de ser positivo, se deberá anotar SO nombres del monitoreo o los monitoreos realizados con su respectiva fecha de realización. Si se conoce y según los documentos que sean aportados por el médico que diagnosticó la enfermedad. Mediciones ambientales. Permiten determinar las concentraciones ambientales de contaminación en sitios previamente determinados. Indicadores biológicos. Son aquellas pruebas que se realizan para evaluar los efectos de un determinado factor de riesgo en el ser humano. Estudio del puesto de trabajo. Identificación y evaluación de los factores de riesgo a los cuales está expuesto el trabajador en su puesto de trabajo, mediante el análisis integral de la fuente, el medio y el hombre. Buenas noches. Anexo técnico resolución 1570 de 2005. El presente anexo técnico especifica las variables relacionadas con eventos y procedimientos en el sistema general de riesgos laborales que hacen parte de un subsistema de información en seguridad y salud en el trabajo, así como su estructura y mecanismo de informe por parte de las entidades administradoras ante el Ministerio de la Protección Social. Este anexo se compone de 3 partes. Tablas y campos que conforman el conjunto de datos. Primero, conjunto de datos que contienen los informes de las administradoras de riesgos laborales. A. Reportar o informar del accidente de trabajo y enfermedad laboral. Contiene reporte completo de todo el accidente y enfermedad laboral, avisando ante la entidad administradora de riesgos laborales, ya sea por medio del diligenciamiento de los formatos establecidos en la resolución 156 de 2005. Nombre del archivo. El nombre del archivo está compuesto por registro de datos de seguimiento, que son las estructuras comprendidas en el presente literal y corresponden a la información relacionada con accidentalidad laboral mortal, rehabilitación, calificación y reconocimiento, costos de eventos profesionales afiliados y consolidados de información en el Sistema General de Riesgos Laborales. Nombres del archivo. El nombre del archivo está compuesto por registros de accidentes de trabajo mortales y reportes de rehabilitación. Dentro de los reportes de rehabilitación está el reporte de ingreso del programa de rehabilitación, reporte de cierre de los casos de rehabilitación, reporte de cierre de casos de rehabilitación exitosos y reporte de casos de cierre de rehabilitación no exitosos. En reportes de calificación corresponde al reporte por procesos de primera vez de calificación realizada por la ARL, que está en determinación de origen, calificación de pérdida de capacidad laboral, calificación o controversias de la determinación del origen y pérdida de capacidad laboral, calificación ejecutoriedad del origen
y calificación ejecutoriedad de pérdida de capacidad laboral. Por otra parte, tenemos el reporte de reconocimiento, reporte de pago, reporte de consolidado general y reporte de consolidado de pago honorarios de juntas de calificación de invalidez, reporte de consolidado de pago de prestaciones asistenciales y económicas y reporte de afiliación por actividad económica al departamento según centros de trabajo. Segundo, conjunto de datos que deben reportar las entidades promotoras de salud. Nombres del archivo. El nombre del archivo está compuesto por, primero, registro de datos de vinculado laboral, registro de datos del trabajador, reportes de accidente de trabajo, reportes de costos de accidentes de trabajo, reportes de enfermedad laboral y reportes de costos de enfermedades laborales. Por último, tenemos las características del medio magnético de transferencia electrónica y el formato de cómo se deben ser remitidas, que son en archivo y en medio. En los archivos, para el envío de la información se utilizará un archivo como el formato XML, en el cual se agrupa cada uno de los tipos de registro en una tabla de datos. Este archivo deberá ser encriptado de acuerdo al mecanismo que definirá el ministerio, y por medio es a través de una página web o protocolo definido por el ministerio.